Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué cuentan? Bueno, vamos a retomar un poco los vivos, los tenemos abandonados. En esta ocasión vamos a hacer un vivo con un médico que se dedica a la nutrición. ¿Mm? Toto Rossi, vamos a ver si podemos incorporarlo ya, que lo vi por ahí. Ahí Toto, estamos. todo en orden, todo tranquilo, che. Bueno, un Bueno, gusto. un gusto. Es el primer vivo que tenemos. Quería saber si nos escuchan y nos ven bien a ambos, más allá de las caras de cansancio, pero Cambiemos de profesión si querés cambiar la cámara. nada, no, imposible, imposible. Demasiada pasión. Es demasiado. Vos sabés que te iba a preguntar, digo, ¿cómo habrá sido la vida de Fabio profesional? Y le quería preguntar si cambiaría la medicina. No, absolutamente, para nada. No, no se me ocurre otra cosa. Qué cosa más hermosa, ¿no? Sí. El sabor que tiene poder ayudar. Es algo que no tiene precio, no, es increíble, increíble. Y hasta hay especialidades que antes uno las veía como decir, no sería esto porque no podría dar buenos mensajes. Hoy la oncología, la verdad que los avances que tuvo últimamente son increíbles, Increíbles. increíbles, Increíble. increíbles. Y lo lindo que es el contenido, estudiarla. Pero Absolutamente. hay que resignar mucho. Fabio, vos como, contanos, ¿cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas? Bien, yo soy médico clínico y gastroenterólogo, hice ambas especialidades y me formé en hospital de gastroenterología, ahí tuve mi mayor expertise tiene que ver con todo lo que es enfermedad celíaca y todo lo que tiene que ver con el intestino delgado. Luego me transformé en el jefe del servicio de gastroenterología de Fundación Favaloro. Tuve la oportunidad, cerca de 30 trabajos de publicaciones científicas, más que nada en el servicio de intestino delgado del Hospital Udaondo, y fui presidente de la Sociedad Argentina de Gastro recientemente, el año pasado, así que este año estoy, estoy un poco borrado de la sociedad porque la verdad es que fueron 4 años muy intensos. No era amigo absolutamente para nada de las redes, eh, para nada, hace 2 años no tenía ni la más mínima cuenta y en pandemia me invitaron a hacer un vivo y la verdad que después de ver lo que vi en redes dije, primero que lo disfruté de empezar a divulgar, dije, bueno, no, es hora de que se empiecen a conocer cosas un poco más serias, no es que tenga la verdad absoluta, pero por lo menos uno transmite el conocimiento que tiene y lo que va aprendiendo. Así que un poco esa es mi historia en redes. Bueno, Contanos un poco vos, Toto. qué bueno que te animaste y que ocupás estos espacios. Y la verdad que hiciste un carrerón. ¿Cuántos años tenés? 50, ¿no? Impresionante, impresionante como la carrera que hiciste y lo bien que estás físicamente. Impresionante, Fabio. Bueno, mi historia fue, hice medicina con mucha pasión y ni bien me recibí, hice psiquiatría, nada que ver. Y bueno, fue muy bonita, pero no era mi gran pasión de la medicina, así que luego de eso me di cuenta que la nutrición era algo que... ¿Sabes cómo me di cuenta que me gustaba? Porque me iba a dormir después de haber estudiado todo el día y para descansar leía nutrición en la cama.
y me sigue pasando. Así que me dediqué de lleno a eso y hoy me dedico a dar capacitaciones para profesionales y para público general. Tengo un centro de nutrición que se llama CENI, para público general, hace unos 10 años aprox, y dirijo algunos posgrados. En particular, la temática que más trabajo es alimentación basada en plantas, pero en realidad es nutrición en general, porque la ciencia es ciencia y te puede gustar más o menos, pero lo que se publica es lo que se publica. Así que si se publica que comer panceta hace bien para el corazón, yo saldré a decir que comer panceta es bueno para el corazón. Hasta la fecha no se publicó, pero no lo dudaría. Y bueno, y acá estamos, y la verdad que muy agradecido por tu invitación, porque la gastroenterología y la nutrición tienen tantos puntos de contacto y estamos a veces tan alejados que poder empezar a tener estos vínculos para mí es un placer y además muy bueno para el trabajo de nuestras especialidades. Ustedes trabajan permanentemente con patologías gastrointestinales, nosotros también, así que me encanta que estemos teniendo esta conversación, Fabio. Vos sabés que hoy mi mayor recetario es nutricionistas. Es impresionante. Prácticamente intento no medicar, sino justamente el asesoramiento nutricional. Creo que es una especialidad, así como mencionábamos, la oncología, la nutrición, está explotando. Es- Sinceramente, creo que tiene unos avances enormes y me parece fundamental. Creo que la mayor parte de las patologías están vinculadas con la alimentación, con la calidad, con lo que nos llevamos a la boca. Creo que la mayor parte de todas las enfermedades, y justamente cuando uno estudia una población longeva, lo primero que va a hacer es de qué se alimenta esta gente. O sea, claramente Exacto. es eso, ¿sí? Es eso. Es eso, algo que seguramente te pasó como a mí, no solo en grado, sino en posgrado, tener poca base de nutrición y empezar a descubrirla más de grande. Y lo que está sucediendo en el ámbito de la nutrición es que empieza a tener una base sólida científica que por muchos años fueron recomendaciones de boca en boca. Y hoy es, bueno, esperá, vamos a pasarlo por el método científico esto. Y bueno, ahí aparecen cosas nuevas, hermosas. Eh, por ejemplo, una de las preguntas, Fabio, que hacen acá, que fui marcando algunas de las preguntas en rojo, si hace 10 años atrás, 15, en medicina hablábamos de que se podía bajar el colesterol con la dieta, los que trabajan en lipidología iban a decir que eso no era posible. Y hoy sabemos que es absolutamente posible y necesario. O sea, que la alimentación es terapéutica en una dislipidemia, ¿no? Así que tenemos un montón de cosas para charlar, ¿eh? Prepárate Bien, para que acá a las 12 de la noche... dale, sí, yo, mira, primero aclarar que por ahí si hacen alguna pregunta, no sé si vamos a tener tiempo de contestarla. Tenemos más o menos apuntada más de 60 preguntas, por lo cual necesitaríamos tres vivos más o menos para contestar todo. Ojalá lleguemos a la mayoría. Creo que al que mayor vamos a atormentar va a ser a Toto, que tengo mucha curiosidad para conocer sus respuestas. Y un poquito más, antes de comenzar, contame un poquito, tenés una dieta basada en plantas. Sí, mi dieta hoy es una dieta basada en plantas que llegué por lectura crítica de información científica y dije, mira todo esto, no lo conocía, lo quiero probar, me equivoqué muchísimo, muchísimo, y bueno, después de perder mucho peso, de tener déficits nutricionales, porque hice las cosas mal, empecé a emparejar un poco el barco, a sentirme bien, y hoy intento divulgar eso. Intento divulgar una alimentación lo más sana posible, y podemos empezar a dar respuesta a la gran pregunta de este vivo, ¿qué es una comida sana? Y una dieta sana depende desde qué punto de vista se la enfoque, pero si hablamos de población general, una dieta sana tiene que ser predominantemente basada en vegetales, ¿no? Frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas. Eh, Como población general, Fabio, porque si después hablamos de intestino corto, que vos trabajás mucho más que yo, y bueno, hay que ver cuántas fibras le damos, si hablamos de... Cambia mucho, si hablamos de composición estética para un deportista de elite que compite en un mes,
cambia. Pero eso es lo que considero yo en base a las distintas recomendaciones de las entidades más importantes del mundo de nutrición, lo que es una dieta sana, ¿no? Está el truquito en la fibra, ¿no, Fabio? Sí, digamos, igual tengo una duda, ¿no? O sea, obviamente vos no estás alimentándote con carnes animales, pero ¿cuál sería tu recomendación más allá de lo que ves que puede producir la carne? ¿Cuál sería tu recomendación para conseguir una dieta sana para aquellas personas que consumen carne y productos lácteos? Buenísimo. Está buenísima tu pregunta. Porque es la gran mayoría de las personas que viven en este planeta y las que atiendo yo. Mira, coinciden las recomendaciones de las guías norteamericanas del corazón, la europea del corazón, las dos del año 2021, y las de cáncer de Estados Unidos del 2020. O sea, es que predomine lo que más pueda en tu dieta proteínas vegetales, legumbres o derivados, pero no hablan de excluirlo al 100%, si lo podés hacer buenísimo, y a la hora de elegir proteínas animales, entre las carnes rojas, pollo y pescado, orientate más a los pescados. Carne roja lo hablan como opcional y te dicen, si vas a consumir carne roja, además de cortes magros, que no superen los 500 gramos en cocido a la semana. Los lácteos son un buen alimento si los consumís bajos en grasa, lo más bajo en grasa posible y en sal. Eso sería como el concepto general de proteínas animales y de lácteos. Excelente. Bueno, y lo que me preguntabas antes, las fibras obviamente son fundamentales. Creo que digamos, las fibras son el motor de lo que mueve prácticamente el equilibrio en todo digamos, más que nada con respecto a la alimentación de la microbiota y lo que se consideran los prebióticos, que son el alimento de nuestra flora intestinal para justamente ser metabolizados, quiere decir que tienen procesos en el colon a través de esta microbiota, generando otras sustancias. La más importante es el butirato, que es un ácido graso de cadena corta que tiene múltiples propiedades. La más importante quizá es reparar y desinflamar todo lo que es la mucosa del colon. Lo vemos, lo tenemos tangible eso, lo podemos ver. Cuando no hay microbiota, por algún motivo, se ve la mucosa absolutamente inflamada, despulida. Y todo eso, bueno, después lo que ahora ha tomado auge de la permeabilidad intestinal, que obviamente hay múltiples y múltiples trabajos que hablan de la permeabilidad intestinal. Vos que te dedicas a la nutrición sabrás de la importancia de la alimentación enteral en todos los pacientes que estaban hospitalizados, quemados, politraumatizados, donde uno empezaba a hacer alimentación enteral y veía que mejoraba todo el tema de translocación bacteriana, infección, la evolución de los pacientes. Así que eso fueron uno de los primeros trabajos más importantes y tienen que ver con todo lo que hoy se conoce con la permeabilidad intestinal. Y después, bueno, todo el equilibrio en todo el organismo, del sistema nervioso central, cardiovascular, todas estas sustancias que son antiinflamatorias repercuten en todo el organismo y viceversa. Cuando fracasa todo esto, se genera toda una cascada inflamatoria, una inflamación que se conoce crónica como de bajo grado, que va generando daño en el organismo, sistema nervioso central, cardiovascular, básicamente lo más importante, que son los que garantizan, si querés, calidad de vida futuro, ¿no? Está muy bueno lo que traes y lo que lo relatás como un cuentito porque conecta fisiopatológicamente la dieta que uno puede tener con todas las enfermedades crónicas, cardiovascular, cáncer, autoinmunes, y va por ahí, el mecanismo va por ahí. Vos sabés, Fabio, que tengo ganas de traer un tema, porque sé que nos une esto, conociéndonos poco nos une esto, y es, eh, ¿por qué crees que puede haber opiniones tan diferentes en temas médicos, si querés científicos, por ejemplo, que hay que hacer depuraciones o no, y vas a ver que la otra persona que piensa absolutamente distinto a vos
cita paper, y vos decís, nosotros lo preguntamos, y también la persona que no se dedica al ámbito de la ciencia dice, che, ¿hacia dónde salgo? ¿Por qué crees que hay tanta diferencia de opiniones? Yo creo, y siempre vos sabes que es un tema de que uno escucha en las redes y la verdad eh, es un tema álgido, ¿sí? Cuando alguien vos escuchás hablando en redes y tiene un secreto de decir, yo puedo, y se divulga en redes, y yo puedo curar esto, yo puedo curar. La verdad que la realidad, aquellos que hacemos investigación, cuando vos tenés una hipótesis, tenés que llevarla al papel, publicarlo y que otras personas realmente eh, lo evalúen y una vez que está publicado, porque no siempre que algo esté publicado, porque se cree que muchas veces porque hay algo publicado es la verdad absoluta, porque podemos citar múltiples trabajos que estaban bien hechos aparentemente y después se caen, o medicaciones que durante años se tomaron como inofensivas y después se cayeron. Ejemplo, la ranitidina, por ejemplo. Eh, y la verdad es que no siempre que esté publicado está bueno, por eso hay que tener lectura crítica y esa lectura crítica la tenemos que tener los médicos y a partir de esa lectura crítica hay que difundir. Por eso siempre es mucho más importante quizá y guiarse por revisiones, que lo que hacen es evaluar varios trabajos o metaanálisis, en la cual se filtran varios trabajos que son similares y se hace una gran evaluación para poder llevar algún, digamos, algún mensaje importante, porque hay algunos trabajos chiquitos que hacen que a partir de ahí empiezan digamos, las teorías de tal célula es inflamatoria, tal célula no, y se hacen en cultivos, o se hacen ratones, o se hace, y poder llevarlo realmente a un trabajo importante, hay todo un proceso, que a veces ni siquiera termina. Entonces, tratar de sacar una conclusión de un mecanismo que no está absolutamente demostrado es complejo. Yo creo que divulgar algo, yo por eso hay muchas patologías que no divulgo, porque obviamente no hay papers tan fuertes. Entonces, ¿para qué voy a divulgar y alertar a la población con cosas que por ahí los papers no son tan, digamos, tienen tanta fuerza? Claro. Entonces, lo que hago es divulgar lo que está estudiado. Quizá el día de mañana hay cosas que son diametralmente opuestas a las que hablo, pero bueno, lo que hoy está divulgado y lo que está estudiado y lo que está demostrado es esto. Está muy bueno lo que traes, tiene un montón de puntos que quiero remarcar, porque me parece que ahí reside el tema de la confusión. En primer lugar, que la gente que hace investigación, como es tu caso, eh, o que tiene años leyendo y siendo críticos, suelen ser bastante más eh, precavidos a la hora de comunicar algo, porque sabemos que lo que hoy estamos diciendo mañana puede ser que no sea así. Entonces, la precaución a la hora de comunicar o la precaución de no comunicar algo que no está seguro, deja a veces, lamentablemente, y te diría que inevitablemente, espacios para que aparezcan opiniones que una persona que no se dedica a la ciencia y está necesitando una respuesta, diga, mira, yo lo escuché al doctor, lo escuché a Fabio, pero no habló nada de tal patología, y lo escuché a este otro, y dijo que hay que hacer esto, hay que hacer una depuración hepática con un tubo en el colon, porque eso está demostrado que sirve. ¿No? Entonces, eh, eso es fundamental. Y otra cosa importante que quiero remarcar que trajiste es la calidad de la evidencia y la robustez de esa evidencia. Hace poco, y creo que esto lo charlamos, eh, empezó a circular en las redes, en Instagram en particular, de que el maní favorecía la progresión del cáncer. Y vos, lo primero que lees en el paper era que en el examen in vitro y a las células aisladas en una placa de Petri le tiraban las lecitinas del maní. Y vos decís, pero esto no pasa en la vida real. Entonces también la lectura crítica. Por eso está bueno que hayas ocupado este espacio y entre muchos profesionales más para bajar a la gente que no se dedica al ámbito de la medicina información.
Así que está buenísimo, Fabio. Y Bueno, creo que arranquemos tiene que con ver preguntas. con Hay las unas redes preguntas que sociales, te quiero ¿no? hacer La- que son una bomba. yo tengo más preguntas para vos, te voy a decir, ¿eh? Tengo más curiosidad yo que vos. Bueno, Dime. arranquemos con la que quieras. Yo te quiero hacer esta, que es la pregunta que trajo la gente. ¿Qué opinás del lavaje colónico? Bueno, hablando de mala información en redes, ¿no? Porque inclusive, vos sabés que es lamentable, pero está más divulgado el lavaje colónico que la prevención del cáncer de colon, lamentablemente. El cáncer de colon, esto no lo hablamos nunca, Toto, ocupa la segunda causa de muerte por cáncer en la Argentina y mueren 20 personas por día por cáncer de colon y solo la tercera parte hace un gesto para estudiarse, los que tienen indicación. El lavaje colónico está absolutamente desaconsejado. eh, Se hace una limpieza tipo enema con el teórico objetivo de limpiar y depurar el organismo. ¿Por qué no se debe? Varios motivos. Uno es que lo que está introduciendo es agua en un sentido que no va y lo que facilita es la posibilidad de traslocación de la microbiota que está en el colon a la sangre. La primera y la más importante y se ve. La otra es que genera un desbalance en la flora intestinal porque la flora intestinal es sumamente importante para nutrir el colon. Otro tema es la posibilidad de perforación colónica que se ha visto. Y después todo lo que tiene que ver con la estafa, digamos, te generan una limpieza de un segmento del colon que en cuestión de minutos lo único que va a hacer es volver a ensuciarse el colon porque nosotros hacemos colonoscopía todo el día y vemos lo que es la limpieza del colon digamos, de vía oral y si pasan más de 5 horas el colon se vuelve a ensuciar. Y no queda nada impactado en el colon, como le dicen a la gente, tóxicos y todo eso. La materia fecal es sumamente importante para el colon, es la responsable de nutrir el colon y el resto del organismo. Ahí está la flora intestinal, ¿sí? Así Buenísimo. que absolutamente desaconsejado. Buenísimo esos 4 pilares que trajiste. Buenísimo, porque se ve mucho eso. Sí, Eh, y es lamentable, la verdad que ha ganado mucha popularidad y es tan importante la prevención del cáncer de colon, y sin embargo sigue siendo más prevalente este tipo de prácticas que están desaconsejadas. Vamos a qué hacer un bueno. ping-pong, Toto. Dale. ¿Cuál es tu opinión del aceite de coco y la manteca esta ghee? Bien, la manteca clarificada. Bueno, en primer lugar depende de la frecuencia y dosis. Si uno consume esporádicamente estos dos tipos de grasas, que son principalmente saturadas de cadena larga, o sea, es un tipo de grasa sólida en general, si es esporádico no va a diferenciar, no va a pasar nada. Ahora, si es el aceite base, la materia grasa base de la alimentación de esa persona, y hay que desaconsejarlo en base a ya trabajos de intervención que existen, o incluso revisiones sistemáticas y metaanálisis de trabajo de intervención, en el que si a una persona o a muchas personas le damos aceite de coco o ghee y a otras le damos aceites líquidos vegetales o frutos secos y les va mejor a los que consumen esta segunda opción, frutos secos o aceites líquidos, en enfermedad cardiovascular principalmente. Entonces, teniendo aceites más baratos, más sustentables desde el punto de vista planetario y con mejor impacto cardiometabólico, no solo Toto, sino las guías o la American Heart Association o Stroke Association van a decir aflojar el aceite de coco y al ghee. Y además, Fabio, no tiene ningún beneficio para la salud. Aceite de coco para mejorar tu ghee para equilibrar el... Nunca leí que realmente que haya demostrado algo de eso. Así que ¿Por qué crees desaconsejar que ese uso y aconsejar otros. ganó tanta popularidad? Cuando uno busca lo más puro, lo clarificado, Mira, es
un debate más filosófico que tengo en base a esto, porque lo veo tanto en nutrición. Sabemos hace tantos años lo que es sano para comer. Frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, que hay que dormir bien, que hay que moverse. Pero necesitamos la exclusividad, necesitamos sentirnos particulares, necesitamos sentirnos que descubrimos algo, que tenemos acá en nuestro poder algo que revela cómo hay que vivir. Entonces pasa más por ahí, creo yo, que por realmente más lo concreto de que sea saludable. Es el típico comportamiento, ¿no? Queremos empezar por el techo y no tenemos los cimientos firmes, ¿no? Totalmente. Eso es así de ley. Bueno, y acá hay una muy buena que te quiero hacer. Dice, ¿comer harinas es malo para el intestino? Tema controversial. A ver, uno tendría que basar su alimentación en lo que estabas recién diciendo, a base de verduras, frutas, frutos secos, semillas. El hecho de que uno incorpore otro tipo de alimentos no quiere decir que esté generando un daño, ¿sí? Siempre es importante no irse a los extremos. Mientras la alimentación esté basada en este tipo de alimentos, el hecho de consumir harinas, un paciente que no es celíaco, que no es sensible al gluten, que no tiene intolerancias a los fructanos del trigo o cualquier otro cereal de harina de cereal que esté consumiendo, no habría inconvenientes. Hay justamente de lo que mencionabas vos, aquellos trabajos que están aislados, hay un trabajo de Alessio Fasano que cultivó células de distintos individuos celíacos, no celíacos, y vio que el gluten podía aumentar la permeabilidad en algunas células, pero el tema es que los celíacos tienen una sobreexpresión de una interleuquina, de una sustancia inflamatoria, que era lo que terminaba a ayudar a que se abran las células y que se dispare todo el sistema autoinmune. Por eso a partir de ahí es que muchos dicen no, el gluten aumenta la permeabilidad, es inflamatorio, y la verdad es que hasta ahora el mismo Alessio Fasano no continuó con esa línea porque no tenía ningún sentido, pero bueno, hay muchos que se agarran de eso. Ojo, quizá de acá a 2 años se demuestre que sí y Bueno, todo el mundo desaconsejando el gluten. Hoy hablamos por lo que está demostrado, Toto, con lo mismo que mencionamos antes. Así muy que bueno. si Y te querés quiero hacer algo una como pregunta para más que se me llevarse, viene, que sé que es frecuente, que en base a esto de las harinas y de la permeabilidad del intestino, hay muchas personas que relatan, y esto lo sabés vos de tu práctica clínica, sí, Fabio, pero yo dejé de comer harina, dejé de comer gluten y me siento bárbaro. Y vos nombraste una palabra recién, que es no solo la celiaquía y la intolerancia al gluten no celíaca, sino que es los fructanos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué podría tener mejoría la persona que deja las harinas? bueno, en líneas generales, la mayor parte de las personas no tiene la capacidad de absorber todos los fructanos que ingiere. Y en esto vamos a estar muy relacionados, Toto, porque obviamente uno puede dar recomendaciones que es una dieta sana, pero muchos van a decir, no, pero si yo sigo lo que me está diciendo Toto, voy a parecer un globo aerostático. Bueno, es que en realidad hay que mensurar e ir probando a ver cuál es la mejor tolerancia. Y estos fructanos no son otra cosa que azúcares o hidratos de carbono que están contenidos en la semilla del trigo y que el intestino no tiene la capacidad de absorber todos esos azúcares y lo que sobra llega al colon y ahí fermenta. Esa fermentación es la que genera sobre todo gas metano, que termina siendo muy molesto si este gas metano se produce en demasía y la persona se percibe distendida, molesta, con gases, alternancia del ritmo evacuatorio, mal humor. Entonces, de eso se trata lo que llamamos intolerancias alimentarias, que no tienen un mecanismo inmunológico, sino es un mecanismo mecánico por el cual no termina de absorberse estos azúcares y fermentan
en el colon generando toda esta sintomatología. En línea general, la mayor parte de los pacientes con intestino irritable, como se decía a todos, tiene que ver con esta intolerancia alimentaria. Buenísimo ese dato. Me encantó. Me encantó. Bueno, tengo otra Bueno, para hacerte en un ratito. bien, Eh, vamos, te voy a hacer yo. Con respecto a los fritos, aceites, ¿cuáles son los elegidos? Alta temperatura. bien, Se puede fritar con esta manteca ghee que mencionabas antes. Estoy bien, repitiendo preguntas que fueron haciendo en todo este tiempo. bien. Bueno, a la hora de cocinar con aceites hay que diferenciar dos cosas. La tolerancia al calor del aceite es algo más físico-químico y el impacto en salud de los aceites y las grasas en particular. Cuando hablamos de qué aceite o qué grasa se banca mejor el calor, son las grasas saturadas. Es por la estructura química, los enlaces que tienen las moléculas dentro de los átomos dentro de la molécula. Entonces, es mejor en cuanto a la físico-químico cocinar en ghee o en aceite de coco que cocinar en aceite de girasol. Porque el aceite de girasol es una grasa muy sensible, es un poliinsaturado. Entonces se destruye, se oxida más fácil. Eso no significa que sea lo mejor para tu salud. Si yo tengo que buscar un buen aceite para la salud, es lo que hablábamos hace un rato, una grasa más poliinsaturada, vegetal, líquida. Entonces hay que buscar una intersección entre ambos. ¿Qué aceite se banca bien la temperatura para cocinar y tiene buen impacto para la salud? Y dentro de eso, si no abusamos del calor, está el aceite de oliva, que es una grasa monoinsaturada que hasta los 170 grados se aguanta perfectamente las cocciones. O eso sería como la opción dentro de lo más alcanzable, ¿no? Y eso es importante diferenciarlo, físico-químico con el impacto en salud. ¿Mm? Perfecto, Fabio, perfecto. te traigo esta pregunta. Contanos un poco qué es el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado SIBO, eh, qué es lo que cómo se diagnostica una persona, qué tratamiento es el indicado. Mira, acabo de ver una pregunta que no vamos a dejar pasar en un ratito si el limón es saludable. Esa te la voy a hacer porque me encanta, estamos llenos de mitos. Eh, el SIBO. A ver, vamos a definir lo que es SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es el aumento de las unidades formadoras de colonia de las bacterias, de la cantidad que deberían estar en intestino delgado. ¿Sí? Hoy se sabe que hay unidades formadoras de colonia o bacterias en el estómago, más allá de si puede estar el Helicobacter pylori. Hay un par de trabajos nuevos que estuvimos viendo en el último congreso gastro, donde el estómago tiene microbiota, que antes uno no podía sospechar. Bueno, el estómago tiene microbiota y el intestino delgado, a medida que va avanzando y va llegando al colon, tiene más cantidad de microbiota. El sobrecrecimiento bacteriano es digamos, el crecimiento más allá de las cantidades que son las esperadas. En general, tiene que haber alguna causa para que haya un sobrecrecimiento bacteriano, alguna causa que alguna zona de reservorio del intestino o que el intestino no se mueva adecuadamente o que fracase la válvula que divide el intestino delgado del intestino grueso. La forma de hacer el diagnóstico, hay básicamente hoy prácticas, hay dos. Hay más en investigación, pero las prácticas son dos. Uno es el test del aire expirado, donde uno administra un azúcar vía oral y hace exhalar un aparatito y mide. Básicamente lo más importante es medir el hidrógeno que se exhala. Ese hidrógeno lo generan las bacterias que consumieron este azúcar y uno lo termina exhalando. Criterio para considerar el sobrecrecimiento bacteriano es que este ascenso del hidrógeno debe suceder a los 90 minutos de haber ingerido este hidrato de carbono, más o menos 15 minutos. O sea, entre los 75 y los 105 minutos. Antes, si hay una curva de ascenso antes de esto, uno sospecha el sobrecrecimiento bacteriano.
A mi gusto, hoy el sobrecrecimiento bacteriano está sobreestimado en algunos casos, ¿sí? Yo creo que se viene todo un movimiento que tiene que ver con lo que hoy se considera disbiosis, que no lo hablamos, el desbalance de la flora intestinal. Esta disbiosis uno podría considerarla en el intestino delgado, más que hablar de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces muchas veces se interpreta como un sobrecrecimiento bacteriano, quizá un desbalance o un trastorno de la flora intestinal en el intestino delgado. Es un tema apasionante, creo que es un tema para que discutan básicamente los expertos en esto, no opinar gente que por ahí no conoce mucho, y debería haber cambios con respecto a esto. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué tendría un sobrecrecimiento bacteriano una persona que no tiene ningún factor para tener sobrecrecimiento bacteriano? Es un tema Está muy importante. bueno esto que traes, Sí, porque vienen en la práctica clínica de a montones con diagnósticos que sospechan y te dicen yo tengo SIBO, TOTO, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Muy bueno ese debate, eso que traes como dudar, ¿será disbiosis? ¿Está desregulado? Lo no, que y sí está bueno, lamentablemente vos sabés que de los test del aire expirado que te traen al consultorio, uno ve y te digo que realmente da para sobrecrecimiento bacteriano la tercera parte. Y vienen, no, pero doctor, tengo diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. claro, Mire, la verdad es que tendría que volver a estudiar esto, pero acá lo que dice no es así. Digamos, si no hay un ascenso de hidratos de hidrógeno antes de los 90 minutos y este ascenso de del hidrógeno a los 120 minutos, no da para sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, es difícil de explicarlo cuando ya vienen digamos, con el sello puesto, yo tengo sobrecrecimiento bacteriano. Fabio, y hay una pregunta que te quiero hacer acá, pero que se puede aplicar a muchísimas cosas en la gastroenterología, en medicina también, que es el uso de probióticos, ¿no? Me imagino que ves, o por lo menos te preguntan, estoy tomando probióticos, quiero tomar probióticos para vivir mejor, para el SIBO, para el cáncer, para la artritis, para... ¿Qué pensaste del uso de probióticos? ¿Cómo la ves? Mira, mi opinión es que el probiótico mal no hace, ¿sí? Eso de por sí, cada vez que me preguntan le digo, mira, mal no le va a hacer el probiótico. Lo que sí es lo mismo que hablamos antes. Empecemos por el cimiento, empecemos por cómo se alimenta. Empecemos por ver si está haciendo algo para combatir el haber generado una disbiosis, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las restricciones alimentarias que pueden haber generado disbiosis. Hoy se sabe que una dieta baja en FODMAPs durante un tiempo prolongado genera disbiosis, todos los trastornos, y por eso yo siempre les aconsejo la exclusión del alimento sin asesoramiento, porque terminan generando, los pacientes vienen comiendo pollo y zanahoria. Dice, doctor, yo no puedo salir del pollo y la zanahoria. Bueno, sí, usted mismo se ha metido en esta espiral y ha bajado y ha generado un desbalance en su flora intestinal de la cual va a costar salir. Hay que empezar a construirlo de nuevo con una dieta variada, asesorada, y ahí sí uno puede decir, bueno, vamos a ayudar con un probiótico a ver para que nos dé una mano a tratar de sembrar todo esto. Pero esto siempre lo hablamos con Vinderola. En general, el patrón de la microbiota, la base la genera la alimentación. Un probiótico puede ir colaborando, pero una vez que uno deja el probiótico, no es que deja la bacteria definitivamente que estaba tomando. El tiempo desaparece porque Exacto. dejó de tomar esta medicación y desaparece esta bacteria. Así que mal lo hace, creo que también hay mucho por delante, hay mucha investigación, es el futuro, claramente es el futuro, pero todavía no tenemos tan claro algunas cosas. Es interesante ver cómo una intervención con probióticos puede tener alguna injerencia en el sistema nervioso central y mejorar patologías como el Alzheimer, y la verdad Mm.
uno ve eso y se entusiasma mucho. Hoy uno podría considerar casi al aparato digestivo como una prolongación del sistema nervioso central, en el cual tiene aferencias y eferencias permanentemente y todo lo que entra en el organismo a través del aparato digestivo repercute a nivel del sistema nervioso central y viceversa. Por eso es realmente apasionante toda esa parte de los probióticos. Pero bueno, eh, obviamente cuando un paciente no tiene mejoría ni con dieta, uno lo recomienda como una alternativa, pero creo, así como hablamos antes digamos, de algunas soluciones mágicas, lo más importante es empezar por los cimientos y después poner el probiótico como una ayuda más. Buenísimo ese concepto, porque además la indicación, la prescripción, desde el punto de vista médico, permite elegir qué microorganismo voy a dar, en qué dosis, porque hay que diferenciar, ¿no? Un suplemento que tiene microorganismos del probiótico que está definido con un numerito en el que uno puede buscar en buscadores científicos esa cepa, para qué fue estudiada, para qué no fue estudiada. Así que está muy bueno lo que traes y de vuelta a los cimientos. Dar un probiótico es regar una plantita de la selva y comer variado y alto en fibra es regar a toda la selva entera. Entonces, hasta la fecha, regar toda la selva, es decir, comer una dieta alta en fibra, parece ser lo más eficaz a mediano y largo plazo. Muy Bien, interesante. ahora voy yo con el revés. Contame un poco, quiero saber en cuanto a recomendaciones que uno escucha permanentemente, el tema de agua con limón o Coca-Cola con limón para limpieza hepática y muchas otras que te puedo traer, que quizá algunas cosas tienen propiedades y lo veremos con el tiempo, lo que es espirulina, cúrcuma y todo esto. Mira, si tenemos las bases de un estilo de vida saludable, es decir, estamos durmiendo bien en calidad, en cantidad, hacemos actividad física, no fumamos, tomamos alcohol o nada con moderación y comemos lo que venimos hablando hoy, principalmente vegetales integrales, ahí podemos sentarnos a hablar de los detalles. Detalles que la gran mayoría de las veces no sirven para nada, por suerte, porque encima son caros. Y detalles hablo de espirulina, de maca, de baya de goji, del jugo de apio, de los jugos detox. La realidad es que están muy flojos de papeles o hay trabajos científicos publicados que demuestran que no tiene beneficios. El agua con limón es eso, es agua con el exprimido de una fruta, alta en algunas vitaminas, en potasio, en ácido cítrico, que está muy bueno para potenciar la absorción de minerales bivalentes como hierro, zinc, o sea que está bueno tomarlo junto a comidas, pero si uno busca tomar agua con limón en ayunas, buscando que tenga un beneficio adicional para la salud, no hay ningún beneficio adicional demostrado más que la hidratación y el consumo de esa fruta. Con la espirulina pasa algo que es muy frecuente de ver en nutrición, que es la verdad medias. La espirulina es alta en proteínas y hierro. Es verdadero. Lo que sucede es que tenés que comer 50 gramos de espirulina todos los días, que es horrible de gusto, muy cara, y podés obtener los mismos nutrientes comiéndote un plato de lentejas. Entonces, esa es la dificultad de poder ver las cosas en nutrición. Las verdades a medias, o lo que parece que es y no es. ¿Mm? Las cosas son más simples, Fabio, en nutrición, por lo menos. Es frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, y de lo otro con moderación. Y va. Y la mayoría de las veces anda bien. Qué buen consejo, qué buen consejo. Justamente, bueno, un poco la idea del vivo es esto, ¿no? Llevar la lógica a decir, bueno, la recomendación es esta, el resto uno puede ir maquillando algunas cosas, pero la base es lo que estás diciendo, es todo con moderación y que nos falten estos alimentos que son básicos para tratar de mantener una salud, punto de vista, un equilibrio en todo lo que es la microbiota,
la calidad de los alimentos, me parece fundamental. Fabio, hay una pregunta que te quiero traer que creo que podemos complementarnos en la respuesta, que es cómo abordar a una persona que le diagnosticaron colon irritable. Eh, Empezando, si querés, de las bases, ¿no? Si ese diagnóstico fue bien hecho, qué cosas podemos decir, porque la realidad es que los alimentos altos en fibra, todos estos que estamos pregonando que se consuman, y al principio es probable que le caigan mal, le inflamen, le hagan sentir mal. ¿Qué piensas de esto, el colon irritable? Con respecto a colon irritable, primero tratar de descartar algunas patologías que pueden simular el colon irritable. El ejemplo de una enfermedad celíaca, una sensibilidad al gluten trigo no celíaca, y después un interrogatorio detallado, es fundamental. Digamos, el interrogatorio hace todo. El interrogatorio detallado, escuchar a una persona durante media hora hablar cómo se alimenta, cuándo tiene síntomas. Un paciente que te traen un chico de 15 años que resulta que no, tiene un problema psicológico, doctor, llega al colegio y a las 10 de la mañana tiene diarrea. ¿Y qué desayuna? Y desayuna un tazón de leche, y claro, tiene la fermentación a full de la lactosa 2 horas después, y ese paciente se está haciendo encima. Entonces, Claro, es escuchar claramente al paciente, tratando de ver de qué se alimenta y tratando de descartar todo esto, este tipo de patologías y las intolerancias alimentarias. Una vez que despejó todo esto, uno puede llegar a hablar de lo que es el intestino irritable. Y es probable, digamos, que la recomendación que damos, muchos pacientes pueden llegar a sentirse mal. Vos hablás mucho de las verduras, de las legumbres, pero hay mucha gente que no lo tolera. Entonces, a partir de ahí es como uno procesa los alimentos para tolerarlos mejor. Yo he hecho varios vivos con Alex von Fester, él es cocinero y ha investigado en él mismo también cómo tolerar mejor algunos alimentos. Bueno, la verdad que es de acuerdo a cómo los procesa, o sea, tratar de las legumbres, remojarlas bien, cosa de que hay sustancias que muchas veces te he escuchado a vos hablar de lo que antes se conocía como antinutrientes. Estos son inhibidores de enzimas digestivas, y estos inhibidores de enzimas digestivas actúan impidiendo la digestión a nivel del intestino delgado y llegan al colon y ahí fermentan. Básicamente, todo paciente que se distiende, tiene gases, tiene dolor, es porque está teniendo fermentación, está teniendo un interjuego con la flora intestinal de manera exagerada y le está generando molestias, ¿sí? Entonces, exacto. el interrogatorio es fundamental. Buenísimo porque justamente eso, digamos, en definitiva, si podríamos buscar un consejo dietoterápico para estas personas es que logren tener una dieta alta en fibra, pero esa dieta alta en fibra hoy, o sea, lo que los va a curar o mejorar a futuro es lo que hoy les produce el malestar, en gran parte. Entonces, tener el objetivo claro, decir, vamos hacia acá, pero tenemos que mejorar, tenemos que procesar las legumbres, comerlas más en formato de hummus, tenemos que pelar las frutas, hay que retirar ciertas que son muy fermentables hoy, pero las volvemos a incorporar. Porque en esto que nosotros estamos hablando, Fabio, pasa muchas veces que la persona dice, las legumbres, los cereales y las frutas me hacían mal. Claro, fermentabas de más, estaba fermentando de más, y lo necesitabas más que nadie. Entonces empecé a comer 25 huevos por día con panceta, con carne, con... Y claro, no te va a caer mal, porque no tiene fibra eso. Pero justamente tener eso bien claro para ir hacia ahí, paulatinamente. ¿Mm? Sabes que hay un médico español que es uno de los que más sabe del tema de microbiota, que se llama Francisco Warner. He hecho un vivo con él hace creo que 2 años. Eh, y él dice es preferible resignar un poco de molestia durante un tiempo porque eso garantiza salud para más adelante, ¿sí?
digamos, esa molestia que genera la fermentación. La fermentación es fundamental, no hay organismo que no fermente, lo que pasa que a veces una fermentación que es un poquito más exagerada genera molestia. Entonces hay que ir regulando eso. Me parece fundamental el trabajo detallado de ir incorporando pequeñas cantidades hasta que el organismo lo vaya tolerando o buscar cuál es el nivel de tolerancia, pero tener una variedad importante. Eso, en eso yo trabajo mucho con las nutricionistas, son muy pacientes y se ponen, viste, a tratar de ver cuál es el nivel de tolerancia de cada FODMAPs para que tenga una dieta lo más rica posible, y la verdad que los pacientes te lo terminan agradeciendo porque les cambia, te juro, les cambia la vida, ¿eh? Les cambia es el día y la noche. Es daban y comer una manzana y lo ves comiendo guiso de lenteja con 2 manzanas de postre, porque la manzana se puede comer de postre, Fabio. La manzana se puede y está buenísimo porque tienen ácidos orgánicos, como el cítrico, como el ascórbico, vitamina C, que mejoran la absorción de los minerales de la comida. Así que la fruta va del postre. De hecho, hay tantas frutas desde el punto de vista botánico que comemos como verduras que es hasta ridículo clasificarlo así. Todas las curvitáceas como zapallo, el tomate, la berenjena, pepino, son frutas. Así que O respondemos a sea, una preguntita que había ahí. uno puede comer fruta después de la comida. Ojalá lo haga. Ojalá coma frutas después de la comida. Había una pregunta interesante que marqué acá que decían, ¿cuántas frutas se pueden comer por día? La respuesta es extremadamente individual, pero desde el punto de vista de las revisiones sistemáticas en fruta y el impacto en salud, sabemos que cuando se comen entre 3 y 4 piezas de fruta por día, en ese numerito están los máximos beneficios, en reducción de mortalidad general y de enfermedades en particular. Después, más de eso se mantiene abajo, no es que sigue mejorando. Entonces, a la hora de tomar una decisión de hacer una guía alimentaria, es bueno, 3 a 4 frutas tiene que haber. ¿Querés comer más? Depende de cada persona. Muchas veces puede pasar que uno dice la fruta es muy saludable y come 10, 15 piezas de fruta por día, que está genial, pero no está comiendo otro grupo de alimentos. Y a mí me pasa porque que trabajo con mucha población que come demasiado basado en plantas, tienen una dieta muy alta en frutas, pero no te consumen legumbres, no consumen frutos secos, no consumen fuentes loables de calcio, de selenio, de omega 3 como pueden tener el lino, la chía, las nueces. Entonces, tiene que justamente el concepto de dieta equilibrada se basa en esto. Tiene que lograr tener todos los grupos de alimentos para cubrir los nutrimentos totales. No es que está mal comer 10 manzanas. Lo que pasa es que desplazás otros alimentos. ¿Mm? Excelente, excelente. Eh, bueno, acá hay una pregunta con respecto a las verduras congeladas. ¿Cuál es tu opinión? Si mantienen los nutrientes. Mirá, la gente se nos muere porque no come verduras. Que la coma como pueda. Si viene congelada, que venga. Lo que se pierde con la congelación y con el proceso de cocción son las vitaminas sensibles al paso del tiempo y la temperatura, como es la vitamina C. Pero las verduras congeladas andan bárbaro. Hay procesos hoy de congelación rápida que conserva prácticamente todas las propiedades de los vegetales. Así que bienvenidos sean Sí. estas formas. Siempre, igual, uno lo que escucha es la recomendación de la alimentación de alimentos de estación también, ¿no? Eso a veces es como lo más recomendable, ¿no? ¿Alimentos de qué? De De estación, de estación. estación. Sí, porque incluso desde el punto de vista, hay varias cosas. Es más barato, en general suele tener mucho menos utilización de agroquímicos. Si lo compraste agroecológico, obviamente no va a tener. Porque si el tomate es de verano, va a crecer mejor en verano. Si querés que crezca en invierno, lo tenés que meter en un invernadero y para que no se lo coman los bichos le tenés que meter agroquímicos, de más. Entonces va a tener menor cantidad de agroquímicos y va a ser más barato, más conseguible. Por todos lados cierra. Bien. ¿Es posible tener una buena alimentación y no tener ningún tipo de déficit? Vitaminas, minerales. Bueno, para que una alimentación sea buena tiene que ser completa.
Así que si no es completa, no es una buena alimentación. Igualmente, hoy tenemos desarrollada tanto la farmacología, que hay casos en el que necesariamente tenés que utilizar medicamentos, suplementos, pero lo que uno busca es que con una alimentación se cubran todas las vitaminas y minerales y macronutrientes sin tener que recurrir a suplementos que en general no se necesitan, excepto en una dieta 100% vegetal, que necesitas suplementar B12, el resto en general no necesitas suplementar. En general, ¿no? Es un concepto grande. Traes un tema que me encanta y sé que te manejas muy bien y obviamente lo vivís de cerca. Contame de la B12. ¿Cómo? Mirá, después de haber tenido serios déficits yo, porque hice las cosas mal y porque creo que me equivoqué desde la mirada filosófica que le di en aquel entonces, pensando que sabía mucho, yo diría que la B12 es la cuota que dio la vida para que una dieta basada en plantas no se le vayan los humos por las nubes. O sea, es una vitamina que es muy difícil de obtener en general, por eso hay mecanismos muy particulares para absorberla, muy complejos. Se necesitan 4 microgramos por día en personas adultas, eso es muy poquito. Y el origen es microbiológico, en general bacterias. Los animales la obtienen de la tierra o la tienen adentro o se comen otro animal. Los vegetales no la necesitan, Fabio. Entonces, no la tienen en su metabolismo. Y si tenés una dieta 100% vegetal, necesariamente te tenés que suplementar. Si tenés una dieta muy alta en vegetales, probablemente necesites suplementarte. Y el Instituto de Medicina de Estados Unidos, desde el año 98, dice, y si es omnívoro mayor de 50 años, considéralo. Porque recomendamos nosotros, dicen, que la mitad de esa B12 venga de suplementos o alimentos enriquecidos. Porque disminuye la secreción de ácido gástrico y eso hace que esta B12, que viene pegada a las proteínas animales, no se separe bien. Porque no se activa el pepsinógeno, ¿no? Entonces, es una vitamina polémica, es muy fácil de cubrir, es muy barata, sale unos $6 al año. Y mi consejo desde mi experiencia hoy es, por lo menos, medirla en sangre. Y con eso nos quedamos tranquilos de ver cómo estamos. Excelente. Digamos, qué otra vitamina o micronutriente medirías en sangre para decir, me estoy quedando corto con la alimentación, hay que suplementar? Mirá, bueno, B12 se las pido a todas las personas por este tema, porque parece que incluso tendríamos que replantearnos actualizar el punto mínimo de corte. Hay un trabajo de Smith del 2018 que habla de esto, dice, el punto de corte mínimo de B12 siempre lo tomamos para evitar la anemia megaloblástica de células gigantes, pero nos comimos todas las otras patologías, dice el tipo. Y analiza la homocisteína, metilmalónico, parámetros para ver B12 de otra forma, y dice, planteémonos de subir esos valores a 470 o más. Entonces, B12 seguro, vitamina D seguro. A mí me gusta pedir el perfil de hierro con algunas cosas para adelantarme a jugadas, es decir, no solo pedir hemoglobina, hematoclito, sino ver cómo está esa ferritina, porque muchas veces hay un déficit de hierro, muchas veces es 1 de cada 2 seres humanos tienen déficit de hierro, Fabio. 1 de cada 2 y 1 de cada 4 tiene anemia. Entonces, adelantarme, no porque se me ocurrió a mí, sino por la cantidad de déficit que hay en el mundo, decir, che, voy a pedir cómo está la ferritina, voy a pedir cómo está la transferrina. Después, eso es como lo macro. Después hay cosas más específicas que pido algunas veces. Pedir zinc, pedir magnesio, pedir selenio, muchas veces no es redituable, desgraciadamente. Pedir zinc es complejo, tiene muchos falsos, positivos y negativos, entonces hay que pedir 2 o 3 parámetros. No hay mucha cosa. Cuando veo esos laboratorios de 25 páginas que les pidieron cobre en no sé qué, y yo digo, bueno, a veces lo necesitamos y buenísimo que lo podemos medir, pero la verdad es que no lo vamos a necesitar muchas veces.
¿Y Eh, cuál es tu opinión de la vitamina D? ¿Cuál es tu opinión de quizá ha ganado más popularidad ahora el magnesio, por ejemplo, como suplementación? Bien, está buena la pregunta. La vitamina D, la realidad es que hay tres caminos para obtenerla. O tomar sol, ponernos al sol, alimentos que naturalmente tienen vitamina D o le agregamos los humanos, o suplementarte. No hay un cuarto camino. ¿Por qué digo esto que no hay un cuarto? Porque muchas veces dicen, Toto, yo sol no tomo porque me dijo el dermatólogo que no tome o porque estoy todo el día trabajando en una oficina. No como hígado de bacalao ni lácteos enriquecidos con vitamina D, pero no quiero tomar pastillas porque es un suplemento. Y entonces yo digo, bueno, capaz que sos la excepción de los 7.700 millones de seres humanos que tiene un cuarto camino para tener vitamina D. Todavía no ha sido publicado, entonces en general hay que tener bien en claro estos tres mecanismos. Es un déficit bastante grande. Se estima que el 50% de la población mundial tiene déficit de vitamina D. Así que es una de las cosas frecuentes de ver y de suplementar, pero hay que suplementarlo cuando sea necesario. Y Bien. los Y el valores y algo magnesio. que se ve mucho. Ah, ¿Eh? perdón, pero no dije nada. Sí, y algo que se ve mucho es, hay que dar mucha vitamina D porque demostró disminuir todas estas patologías. Mirá, una cosa es déficit y otra cosa es tener niveles normales y encajar arriba algo, como vitamina D. Cuando hay déficit, te va peor en casi todo. Cuando tenés niveles normales, dar vitamina D encima y no ha demostrado tantas cosas como se muestra. Hay algunos trabajos randomizados interesantes en enfermedad autoinmune, como artritis reumatoidea early, temprana, que les fue mejor cuando tomaron vitamina D. Algo en cáncer que disminuiría la mortalidad en algunos cánceres, pero es poco. Entonces, suplementar cuando falta o cuando te querés anticipar a que no falte. Bien. Y con respecto al magnesio, te Y el estoy matando de magnesio, sobra últimamente, ¿eh? mira, el No te- magnesio se puede cubrir de una dieta variada tranquilamente porque es lo que le da el color verde a las hojas. Lo que tiene la clorofila en el centro de los anillos pirrólicos es el magnesio, además de legumbres, frutos secos, semillas. Cuando se necesita suplementar, que es la mínima de las veces, se puede hacer sin problemas. Hay suplementos mejores que otros, pero yo para suplementar magnesio, primero, tengo que chequear que esté bajo en sangre, tengo que chequear que no lo va a cubrir con la dieta, o que no lo va a absorber bien, y una vez que supero esas dos barreras, elijo el suplemento de magnesio más adecuado, que en general son sales orgánicas, citratos, gluconatos, y lejos de comidas para que no interfiera con otros minerales. Excelente, excelente. Bueno, Te dejo Fabio, tiempo para que preguntes vos, porque te maté. Sony 5, yo te quería ir haciendo algunas preguntas más de reflexión personal, como para ir cerrando. Eh, quiero que nos cuentes vos, porque ya tenés 50 años, tenés un recorrido, sos curioso, sos crítico en lo que haces. Eh, ¿Qué mensaje le darías vos a las personas que quieren estar mejor? Porque sabés que creo yo, estos 583 personas que me están escuchando quieren estar mejor. Y creo que todos queremos estar mejor. ¿Qué consejo le darías vos de tu experiencia? Que todavía no está demostrado nada milagroso, que lo realmente evidente y lo que hoy tiene fuerza es que está demostrado que una alimentación variada y más rica en verduras, en fruta, en semillas secos, en frutos secos, en semillas, tiene mucho más fuerza de todo lo que podamos agregar, por ejemplo, de agregarle cúrcuma a la comida y pimienta y el magnesio y intentar generar una limpieza hepática y, o sea, la verdad es que no hay nada milagroso. Pueden escuchar muchas cosas en redes, pero hasta ahora lo que tiene fuerza científica es de las cosas que estuviste recomendando vos, Toto, antes. Es básicamente eso, tener buenos cimientos. Y a los médicos, médicas que están acá o que están formándose en un ámbito relacionado a la salud en general, ¿qué le dirías vos en base a tu experiencia, a tus errores, a tus aciertos? Nada, creo que hay mucho para aprender.
Me parece que es una ciencia que viene creciendo mucho, hay mucho para estudiar. Quizá mucho de lo que decimos ahora, por ahí el día de mañana no va, creo que sí, que tiene mucha fuerza, pero ese milagro que a veces están esperando, algunas cosas pueden llegar a tener algún sentido más adelante. Hay que seguir investigando. Me parece que a todos los médicos y nutricionistas me parece fundamental seguir estudiando. Sabemos que la ciencia es eso, la ciencia es ir tomando distintos rumbos de acuerdo a la investigación y refutando, afirmando hipótesis y cambiando sobre la marcha. Me parece que eso es lo fundamental, no dejar de tener curiosidad nunca, de seguir aprendiendo y comprendiendo mejor por qué nos seguimos enfermando, por qué tenemos hígado graso, por qué tenemos eventos cardiovasculares, por qué tenemos enfermedades neurodegenerativas. Es seguir con la curiosidad, investigando. Creo que el alimento y lo que nos llevamos a la boca nos va a dar muchísimas respuestas de todas nuestras patologías. Qué palabra tan significativa la curiosidad como motor, comparto absolutamente, de ahí surge mucho, así que me gusta ese mensaje y también este mensaje que hace poquito leía unos pensamientos de Einstein, porque quería leer qué pensaba el tipo, sin intentar vanagloriarlo, porque creo que era un tipo común como nosotros, con un montón de errores, pero muchos aciertos. Decía, la ciencia desconoce la gran mayoría de lo que pasa. Más del 90% de lo que sucede no lo sabemos, pero ese poquito que conocemos es lo mejor que tenemos. Y dije, qué lindo eso. Qué construcción de un gran rompecabezas, que muchas veces tenemos que sacar esa ficha que pusimos y poner otra, y no sabemos cómo se va construyendo, pero que sea crítico y que sea progresivo. Bueno, Fabio, ha Bueno, sido un excelente. gusto compartir esto. Seguramente tengamos una parte 2 porque no sé cuántas preguntas. Creo que hicimos 10 preguntas de no sé cuántas Sí, que hay teníamos. más de 60, hay más de 60 preguntas. Y seguramente compartamos espacios Sí, en otros tenemos lados. uno pendiente con Vinderola. Estamos armándolo un vivo sumamente Pasa que interesante. está Vamos. siempre en la playa, poniéndose Y bronceador. ¿Qué crees? es difícil de engancharlo, es difícil de engancharlo. Estaba para hoy, lo tenía y iba a estar en Niza. Me dice, no, mira, un error de cálculo, voy a estar en Mallorca. Olvídate. Cuando vuelvas, le digo, lo programamos. Pero claro, claro, exacto. Bueno, Así que bueno, Fabio, un un abrazo verdadero grande, gusto, ¿no? un gusto absolutamente. Bueno, nos Abrazo vamos a seguir virtual. atendiendo. Un abrazo. Saludos a todas y todos que estuvieron aquí. Adiós. Abrazo grande.